Bueno, para hablar del aparato reproductor femenino, nosotros tenemos que dividir al aparato reproductor femenino en dos porciones, en dos grandes títulos, ¿verdad? Órganos internos y órganos externos, ¿verdad? O sea, que vamos a encontrar nosotros órganos genitales internos y externos, ¿está? Bueno, la clasificación, aquí lo tenemos, que es esta, ¿sí? Esta clasificación, al menos si ustedes manejan así, tipo ya no van a perderse, ¿está? Entonces, ¿cuáles son los órganos genitales externos? Tenemos el monte del pubis, ¿verdad? ¿Qué es esto? Monte de pubis en portugués es mato, ¿sí? Pero actualmente como la deforestación ya es muy común, ¿verdad? Ese monte de pubis ya no existe, ¿verdad? Generalmente todo depilados y depiladas, ¿se entiende? Después tenemos también las formaciones labiales, ¿sí? Tenemos el himen, el aparato eréctil y las glándulas anexas. Todas estas estructuras nosotros vamos a hablar ahora, ¿sí? Todos le corresponde, en este caso, a los órganos genitales externos. También tenemos los órganos genitales internos, como por ejemplo hay la vagina, el útero, las trompas y los ovarios. Estos son los órganos genitales internos. Entonces aquí tenemos la vagina, el útero, las trompas uterinas o trompas de falopio también se llama, y los ovarios. ¿Cuáles son las funciones del aparato reproductor femenino? Uno, sirve en este caso para la vía genital, ¿sí? Vía genital. Otro, en este caso, para la vía urinaria y el otro para el canal del parto. Tiene tres funciones, ¿sí? Entonces, eso es importante que sepamos la clasificación. Entonces, los órganos genitales femeninos tenemos órganos genitales externos y órganos genitales externos. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente slide y vamos a comenzar a hablar de los órganos genitales externos, ¿verdad? En esta región, nosotros vamos a estar observando una imagen. Esta imagen es una mujer acostada en decúbito dorsal, ¿verdad? En posición ginecológica, ¿sí? Entonces, la mujer ahí está acostada abriendo las piernas para que se pueda ver ahí la región del periné específicamente, ¿sí? Bueno, acá vamos a observar, ¿sí? El monte del pubis, ¿sí? O vendría a ser mato de pubis, así también traduciendo, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, vamos a observar aquí estas estructuras que está aquí. Estos son los labios mayores. Los labios mayores le corresponden, en este caso, a la piel, ¿sí? Le corresponden netamente a la piel los labios mayores, ¿está? Aparte de eso, tenemos aquí los labios menores, ¿sí? Que son dos también, dos labios menores y dos labios mayores. Entonces, eso le corresponde a las formaciones labiales. Aparte de eso, el himen nosotros podemos encontrar también en las mujeres, en este caso que nunca tuvo una penetración, ¿verdad? Que las mujeres vírgenes. Pero ahí hay en este caso, una contradicción. No siempre la mujer va a tener el himen. La mujer que no tenga himen no significa que no sea más virgen. Por ejemplo, las niñas que practican bastante, en este caso, ballet desde chica, que practica ciclismo desde chica, que practica, que cabalga, por ejemplo, ellas generalmente producen una hiperextensión de la pierna, ¿verdad? Entonces, muchas veces el himen, en este caso, se hiperextiende también. Entonces, durante el acto sexual, no necesariamente el himen se rompe, ¿sí? Entonces, la gente tiene ese mal concepto de que durante las primeras relaciones sexuales sí o sí tiene que sangrar la mujer. Y eso es mentira, ese es un tabú. No siempre es así. Entonces, eso es importante que ustedes sepan explicarles a sus familiares o amigas, así en algún momento, ¿verdad? Que el himen no se puede hiperextender si en este caso se realiza actividades físicas en donde hay una hiperextensión de las piernas habitualmente, ¿verdad?
Muy bien. Y después tenemos el aparato eréctil. El aparato eréctil está conformado por el clítoris, ¿verdad? Y los bulbos del vestíbulo. Acá en esta región nosotros podemos observar esta estructura, ¿sí? Un pequeño botón que se llama clítoris, del clítoris, ¿está? Es un órgano erógeno de la mujer que se llama clítoris. Es un semipene, ¿sí? Es un mini pene, el clítoris. Muy bien. Y aparte de eso tenemos las glándulas anexas. Las glándulas anexas, vamos a ver, también son dos, ¿verdad? Las glándulas de Bartolino y la glándula de Skene, ¿sí? Entonces, esas son las glándulas anexas que vamos a estar observando, jefe. Muy bien. ¿En dónde? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar los órganos genitales externos? La situación actual, o sea que, recuerden que yo les hablé del periné, en este caso que tenía un periné anterior y un periné posterior. El periné anterior también se llama región urogenital, porque nosotros vamos a encontrar la parte urológica. Aquí vemos el meato urinario y acá vemos toda la parte genital, ¿sí? Acá está, situación. Región urogenital o periné anterior. También se asemeja mucho en este caso a una fresa cortada de forma coronal, ¿sí? Gracias. Se asemeja mucho a esto. Miren, esto representaría en este caso, ¿sí? Los labios mayores y los labios menores representaría esta parte más interna. Esta región ya sería ya el introito, que es el orificio de entrada, ¿sí? Y salida de estructuras, ¿sí? Bueno, acá se ve el introito. Este es el introito, el orificio vaginal. El orificio vaginal, entonces, en términos técnicos, se llama introito. ¿Está? Introito. Gente, ¿me están escuchando? Sim, professor. Sí, están entendiendo, ¿verdad? Sim. Sim. Excelente. Bueno, entonces vamos a ir continuando devagarzinho. Hoy vamos a dar hasta la mitad otra vez la clase, ¿está bien? Porque es un poco extensa. Yo puedo desarrollar todo en una clase, pero no va a ser muy factible para ustedes, ¿está? Bueno, acá ya sabemos ya en la parte del periné, no hay más necesidad de que se explique. Ok. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? A câmera desligou. Ah, Escutando sim. espera un poquinho. Sim, profe. Ahí sí, ¿verdad? Bueno. Entonces nosotros vamos a observar aquí en esta región, ¿verdad? Ya hablamos ya de esta estructura y continuando. Acá empieza a señalar, ¿sí? Empieza a señalarnos qué podemos encontrar en cada región. Una vez más, tenemos aquí el monte del pubis, ¿sí? El monte del pubis está compuesto por la piel, ¿verdad? Y abajo, en este caso, está el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Para eso sirve. El monte del pubis, en realidad, ¿verdad? Vendría a ser como un airbag, ¿sí? Airbag. Airbag, así que vocês falam. En el momento del acto sexual, ¿verdad? Del coito, generalmente hay golpes, ¿sí? Entonces, ese golpe tiene que ser amortiguado, ¿verdad? Por una estructura. Y el encargado de realizar esto es el monte del pubis, ¿verdad? Con su tejido adiposo, ¿está? Para eso sirve. Después tenemos aquí el clítoris, que es este, clítoris. Acá tenemos los labios menores, ¿sí? Los labios menores son
meramente mucoso. Ellos son mucosos, el clítoris. Y después tenemos aquí alrededor los labios mayores, ¿sí? Que son dos también, labios mayores, son dependencia de la piel propiamente dicho. Por eso los labios mayores tienen pelo, vello a nivel de la vulva. Sin embargo, los labios menores no tienen vello, ¿está? Porque es meramente mucosa. Después tenemos aquí el meato urinario, ¿sí? Orificio externo de la uretra también se llama. Aquí tenemos el introito, que es el orificio vaginal. ¿Está? Ok. Continuando, acá. Otra imagen habla de la hendidura vulvar, ¿sí? La hendidura vulvar nosotros vamos a encontrar aquí. Esta parte, ¿ven? Esta parte, ¿sí? En esta región donde estoy señalando es considerado la hendidura vulvar. La hendidura vulvar entonces está por dentro de los labios mayores. Esta parte donde estamos, estoy en este caso indicando, ¿verdad? Con el pulsor. Estos son labios mayores, ¿sí? Y por dentro de los labios mayores, ¿sí? O sea, aquí, esta parte, nosotros vamos a encontrar a los labios menores, vamos a encontrar al clítoris, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la hendidura vulvar? Es un espacio, ¿sí? Que separa los labios mayores de los labios menores. ¿Está? Entonces acá, ¿qué dice acá? Si se separan los labios mayores, ¿verdad? Se delimita una hendidura vulvar, ¿sí? O rima pudendi también se llama, que contiene a los labios menores, que son estos, y al clítoris. ¿Está? Obviamente que ahí también vamos a ver nosotros otras estructuras más, ¿verdad? Pero estos son los que se menciona aquí. Entonces, esta es la hendidura vulvar. Después tenemos un famoso llamado vestíbulo de la vagina. ¿Y dónde queda el vestíbulo de la vagina? Bueno, el vestíbulo de la vagina queda por dentro aquí de estas estructuras que son los labios, en este caso, menores. Entonces acá vemos esta parte, ¿sí? Toda esta parte se llama vestíbulo de la vagina. ¿Dónde mismo vamos a encontrar? Por dentro de los labios menores. Y ahí nosotros vamos a localizar, vamos a poder observar el introito de la vagina u orificio vaginal. Y también vamos a encontrar el orificio externo de la uretra, ¿sí? U meato urinario también se llama, ¿está? Muy bien, entonces, así es. El espacio comprendido entre los labios menores, o sea, este espacio, ¿verdad? Que se encuentra entre los labios menores, ¿verdad? Por detrás del clítoris, el clítoris está detrás, ¿cierto? Se denomina vestíbulo de la vagina, ¿verdad? Y contiene al orificio vaginal y al meato urinario femenino, ¿está? Entonces, esto es vestíbulo de la vagina. Y hendidura vulvar, sin embargo, es un espacio que se encuentra entre los labios mayores y labios menores. Eso es un concepto básico que tienen que manejar. Muy bien. Y después tenemos el himen. ¿Qué es lo que es el himen? El himen, acá dice justa, en la mujer virgen es una membrana mucosa que estrecha el orificio vaginal, ¿sí? Este es el himen, este es el concepto, ¿verdad? Pero acuérdense que el himen no siempre va a estar estrechando el orificio vaginal, ¿verdad? Dependiendo de la persona, ¿verdad? Entonces puede tener varias formas. El himen puede tener una forma semilunar, puede tener una forma anular, puede tener una forma labiado, cribiforme, imperforado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una forma anular, ¿sí? Tenemos acá la forma septada, tenemos aquí la forma cribiforme, ¿sí? Varias formas podemos encontrar en este caso el aspecto del himen. ¿Está? Muy bien. Y aquí el aparato eréctil, ¿sí? Quería mostrarle
esto antes, ¿verdad? Es muy parecido a la anatomía del pene, ¿verdad? Nosotros vamos a observar aquí esta estructura, ¿sí? Este es el clítoris. El clítoris tiene dos cuerpos cavernosos, que son estos. Dos cuerpos cavernosos, que son estos. Tiene un glande, así como el pene también tiene el glande. El clítoris tiene el glande también, glande. Y también tiene su cuerpo, en este caso cavernoso, que propiamente dicho, que se inserta en la rama isquiopubiana. Así como el cuerpo cavernoso del pene, el cuerpo cavernoso del clítoris se inserta en la rama isquiopubiana del hueso coxal. Aquí también. Y aquí hay un pequeño ligamento suspensorio del clítoris que une el clítoris a la sínfisis del pubis. ¿Está? Entonces, todo este es el clítoris. Nosotros lo que podemos observar, por ejemplo, en una mujer solamente es la cabeza generalmente lo que se observa, ¿verdad? Y todo esto es el clítoris. Imagínense, bien grande en realidad es el clítoris. Recibe múltiples terminaciones nerviosas este órgano, ¿verdad? Por eso es muy sensible en la mujer. ¿Está? Es un órgano erógeno. Después tenemos alrededor del orificio de la vagina, encontramos los bulbos del vestíbulo, que también forma parte del aparato eréctil. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Nosotros si agarramos y cortamos acá, ¿verdad? Acá vemos la cabeza del clítoris, acá vemos los cuerpos, ¿verdad? Que son dos cuerpos cavernosos, acuérdense. El clítoris solamente presenta cuerpo cavernoso, solamente cuerpo cavernoso, no presenta cuerpo esponjoso. ¿Está? Entonces es importante que sepamos eso. El clítoris solamente presenta cuerpo cavernoso. ¿Está? Y son dos, acá está. Si nosotros agarramos y cortamos en esta región y ampliamos la imagen, vamos a observar esto. Dos cuerpos cavernosos. Y acuérdense, así como el pene presenta su prepucio que cubre al glande, el clítoris también tiene, en este caso, el prepucio. ¿Está? Entonces, acá, miren. Esta parte, cuerpo cavernoso, todito cuerpo cavernoso, se inserta en la rama isquiopubiana. Aquí vemos el cuerpo y este es el clítoris, ¿sí? Glande del clítoris. Muy bien. Y como les dije, si esta estructura presenta una envoltura, ¿verdad? Una envoltura que se llama prepucio o capuchón, ¿de dónde va a derivar? Voy a retroceder y le voy a mostrar esta imagen. Fíjense la coloración acá, la coloración de estas estructuras, ¿sí? La coloración de estas estructuras es medio más color rosa, ¿sí? Color rosa. Y este es más color de la piel, en este caso, acá se observa, ¿sí? Bueno, ustedes se dan cuenta que el prepucio, que es este es el prepucio o capuchón, ¿sí? Capuchón es capuz, capuza, ese que se utiliza y solo la cabeza, acá el rostro se observa, ¿se entiende? Y así, por eso es considerado este capuchón o capuza, porque cubre a todo el clítoris y solamente la cabeza se observa, ¿se entiende? El capuchón, o en este caso, el prepucio del clítoris, ¿sí? El capuchón o el prepucio del clítoris deriva ¿de quién? De los labios menores. Ese es el tema de prueba. ¿De dónde deriva el capuchón o el prepucio del clítoris? Deriva en este caso ¿de quién? De los labios menores. ¿Está? Eso es importante. Vamos a ir pasando. Aquí, ¿qué dice? El prepucio del clítoris es dependencia de los labios menores. Tema de prueba. ¿Y qué está diciendo acá? El clítoris es el homólogo del pene masculino. El clítoris es el homólogo del pene masculino. ¿Sí? Muy bien. Después ampliamos más las imágenes. Vamos a ver las glándulas anexas. ¿Sí? Una vez que ampliamos las imágenes, vamos a ver las glándulas anexas. ¿Sí? Bueno, esta parte, toda esta parte que está alrededor aquí, ¿sí? Son los labios mayores. Labios mayores. Perfecto. Aquí estamos observando de coloración más rosadita, ¿sí? Son los labios menores, que son dos también. Aquí vemos el introito vaginal.
Aquí vemos el meato urinario, este es el meato urinario, ¿sí? Meato urinario. Al lado de cada meato urinario nosotros vamos a encontrar las glándulas que se llaman glándula de Skene, ¿sí? O glándulas parauretrales. La palabra para significa a un lado, ¿sí? Entonces, glándula parauretral significa que esas glándulas están al lado de la uretra femenina, ¿sí? Bueno, estas glándulas de Skene generalmente sirven para, en este caso, secretar líquido, fluido vaginal para poder lubricar el introito vaginal para que en el momento del acto sexual la penetración sea más placentera y no dolorosa. Entonces, esto es, en este caso, la función de las glándulas parauretrales o glándula de Skene, que se encuentra a ambos lados de la uretra femenina. Generalmente cuando vos le estimulas al clítoris, ¿verdad? La mujer queda muy excitada, ¿verdad? Porque es un órgano erógeno. También cuando estimulas aquí en la región periférica del meato urinario, igualito, queda también excitada porque tiene muchas terminaciones nerviosas en esta área, ¿sí? Y aparte de eso, ahí cuando más, en este caso, se estimula en esa región, la mujer más fluido va a liberar, en este caso, y más se va a lubrificar en esta región, ¿sí? Ok. Después tenemos aquí abajo, ¿sí? En abajo mismo, en este caso del introito, vamos a observar dos orificios también en este caso, las glándulas de vestibulares o glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino son unas glándulas más grandes que generalmente ellos también se encargan de producir fluido vaginal, ¿sí? Para poder lubricar esta región, ¿sí? Entonces, desemboca a ambos lados del orificio vaginal, en la base de los labios menores. Aquí, ¿está? Entonces, la función de estas glándulas, en este caso, es la de producir fluido vaginal. ¿Está? ¿Se entendió esta parte? Sí. Sim, profe. Perfecto. Ok, ahora, eso es con respecto a los órganos genitales externos, ¿verdad? Así tipo a grandes rasgos, simple y concreto. Muy bien, ahora, órganos genitales internos. ¿Qué nosotros podemos encontrar en los órganos genitales internos? Vamos a encontrar la vagina, útero, las trompas uterinas, ovarios, ¿sí? ¿En dónde nosotros vamos a encontrar los órganos genitales internos? Vamos a encontrar en la cavidad pelviana, ¿sí? Vamos a encontrar en la cavidad pelviana. Aquí observamos la vagina, ¿sí? Vagina, aquí observamos todo, esta estructura es el útero. Aquí observamos la trompa uterina, ¿sí? Trompa uterina, estos son los ovarios, ¿está? Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Una vista anterior, en este caso del útero, ¿sí? Acá. Aquí observamos en este caso la trompa uterina, estos son los ovarios, ovario, trompa uterina, ¿sí? Aquí se observa la vagina. Bueno, slide número 17. Le voy a mostrar bien para que puedan, en este caso, orientarse en el día de la práctica, ustedes, para que no se confundan. Ok. El slide número, en este caso 17, nos muestra que, ¿sí? Este es un corte sagital mediano de una mujer. Corte sagital mediano de una mujer a nivel pélvica, ¿sí? ¿Qué podemos observar aquí a grandes rasgos? Primero, vamos a observar aquí este tejido celular subcutáneo, ¿sí? Bien, en este caso, espeso, que es el monte del pubis. El monte del pubis, entonces, podemos encontrar hacia adelante. Vamos a observar eso, monte de pubis. Después ya encontramos la sínfisis del pubis, que es este. Sínfisis del pubis, ¿está? Hacia atrás vamos a encontrar la vejiga, después vamos a encontrar el útero y finalmente vamos a encontrar el recto, ¿sí? Vamos a encontrar el recto. Ese es de adelante hacia atrás. Bueno, ese es para que sepan más o menos. Monte de Puy es esta región donde hay una sobreelevación, ¿verdad? Capoggi Fusca, como dice alguno. Acá se llama Monte de Pubis. Después tenemos sínfisis del pubis.
acá hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio que se llama espacio retropúbico de Retzius. Espacio retropúbico, porque está detrás del púbico. Espacio retropúbico o espacio de Retzius, ¿sí? Retzius fue el anatomista que descubrió esto, ¿sí? Finalmente tenemos la vejiga, esta es la vejiga, ¿sí? Ahí está el músculo detrusor. La vejiga tiene su orificio, su conducto excretor que se llama uretra, ¿sí? Uretra, esta es la uretra femenina, bien cortita, 4 centímetros aproximadamente mide. Finalmente tenemos aquí el útero que está en relación íntima, en este caso con la vejiga y el recto, ¿sí? Está en relación y con la vagina, obviamente, ¿verdad? Entonces este es el útero, ¿está? Aquí tenemos la trompa uterina, esta es la trompa uterina, ¿sí? O trompa de falopio, ¿sí? Trompa uterina o trompa de falopio. Y aquí tenemos el ovario, este es el ovario, ¿sí? Ovario. Ok, aquí observamos al recto, ¿sí? Este es el recto y esta es la glándula de Bartolino. Fíjense acá la glándula de Bartolino está cerca del orificio vaginal. ¿Por qué? Porque su función es lubrificar aquí la entrada, a entrada de la vagina. Glándula de Bartolino. Y aquí también, alrededor, ¿sí? Alrededor de la uretra femenina se encuentran las glándulas de glándula de Skene, ¿sí? Estas glándulas de Skene, ¿sí? O glándulas parauretrales se encarga también de producir el fluido vaginal. Aquí podemos observar esta parte donde es más rosa, se llama labio menor. Y esta parte donde es más clara, ¿sí? Más de color de la piel, se llama labio mayor. ¿Está? Muy bien. Esta imagen está, o sea que esta maqueta hay en la sala de la morgue. Tenemos nosotros. Nosotros podemos preguntarle esto, inclusive podemos preguntarle. Entonces tienen que mirar esta imagen varias veces para que puedan comprender. ¿Está? Aquí otra imagen en donde vemos en este caso la vejiga. Esta es la vejiga, ¿sí? Aquí está la uretra femenina, acá. Aquí vemos la sínfisis del pubis. Este espacio entre la sínfisis del pubis y la vejiga, este espacio tiene un nombre. Se llama espacio retropúbico de Retzius. Espacio retropúbico de Retzius, donde va a estar el plexo venoso de Santorini. ¿Está? Muy bien. Vemos aquí la vejiga, este es el útero, aquí tenemos la vagina, ¿sí? Esta es la vagina que tiene una dirección de forma oblicua. Tiene una dirección de forma oblicua, es importante. Atrás inmediatamente vamos a encontrar el recto, ¿sí? Vamos a encontrar el recto, ¿está? Otra vez más, vemos aquí, sínfisis del pubis, aquí vemos el glande del clítoris, todo esto es clítoris, acuérdense, todo es clítoris. Después tenemos la vejiga tiene su conducto excretor que se llama uretra. Después tenemos aquí al útero, ¿sí? El útero, en este caso está en relación acá con la vagina que tiene una dirección oblicua, ¿sí? Aquí vemos en este caso la trompa uterina, en este caso en relación con los ovarios, ¿sí? El ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Ligamento propio del ovario o ligamento útero-ovárico, ¿sí? Ligamento útero-ovárico o ligamento propio del ovario. ¿Por qué se llama útero-ovárico? Porque se va a dirigir del ovario al útero para poder en este caso sostener ahí el ovario en la pelvis. Es pura imagen, pura imagen. Esta es una vista superior, se hizo un corte transversal. Nosotros estamos mirando la parte inferior de la pelvis, en donde vamos a estar observando, ¿sí? Desde arriba, la vejiga, hacia adelante, sínfisis del pubis, vejiga, ¿sí? Por entre la sínfisis del pubis y la vejiga tiene que estar el espacio retropúbico de Retzius. Entre la sínfisis del pubis y en este caso la vejiga va a estar el espacio retropúbico de Retzius. Después vamos a encontrar aquí, detrás mismo de la vejiga, el útero, después el recto, ¿sí? Eso es, en este caso, importante que sepamos cómo está la disposición de estas estructuras, ¿está? Muy bien.
Aquí, esta es una vista anterior. Acá se ve el monte del pubis, ¿sí? Mira un poco el tejido adiposo abundante. Después tenemos la vejiga. Tenemos en este caso al útero, tenemos al recto, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos la vagina para poder comentar un poco sobre ella, ¿verdad? La vagina es un órgano músculo membranoso, ¿sí? Músculo membranoso, que es un órgano copulador exclusivamente de las mujeres. Es un órgano copulador, ¿sí? Entonces acá dice, es un órgano músculo membranoso que va de la vulva al útero. Es un órgano femenino de la cópula, o sea, para copular. Bueno, la dirección siempre va a ser oblicua. Así como el pene cuando queda erecto tiende a tener una dirección arriba y hacia atrás de forma oblicua, ¿sí? Entonces este se adapta a la dirección de la vagina. Impresionante de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, esta vagina mide aproximadamente 8 centímetros nada más de longitud, 8 centímetros. Pero no se preocupen, esto puede distenderse, es elástico, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿cuánto mide la vagina? 8 centímetros nada más, pero puede distenderse. Otra cosa dice acá, su pared posterior tiene mayor longitud que la pared anterior. Cierto, le vamos a mostrar. Este es un corte sagital mediano, ¿verdad? En donde vamos a observar al útero. Aquí está el cuello uterino, ¿sí? Cuello uterino. Y todo este es la vagina, ¿sí? Tiene una pared anterior, que es pared anterior. Tiene una pared que se llama pared posterior, acá. Pared posterior. Entonces, ¿cuál de las paredes va a ser en este caso más extenso? ¿La pared anterior o posterior? La pared posterior es más extensa que la pared anterior. Si nosotros agarramos y hacemos un corte acá mismo, en esta región, corte coronal, vamos a tener esta imagen. Aquí vamos a ver, en este caso, el fondo de saco, ¿sí? Fondo de saco vaginal, que es este. Aquí vamos a poder observar el cuello uterino, ¿sí? Que tiene una porción vaginal, que es este. La porción vaginal es la que nosotros, durante la especuloscopía, ¿sí? O en este caso, durante el Papá Nicolau, como hablan la gente, ¿verdad? La muestra se extrae del cuello uterino, de la porción vaginal, ¿sí? De la porción vaginal se extrae la muestra, ¿está? Entonces, contiene el cuello del útero y forma el fondo del saco vaginal. Esta es la extremidad superior de la vagina. La vagina tiene una extremidad inferior donde vamos a encontrar el introito. Una extremidad superior donde vamos a encontrar el fondo del saco vaginal, que es todo este espacio, ¿sí? Fondo del saco vaginal que está en este caso en relación con el cuello del útero. Muy bien. Y después nosotros tenemos la extremidad inferior de la vagina, que vendría a ser esta región, en donde nosotros vamos a encontrar, ahí propiamente dicho, el introito de la vagina. Sí, vamos a encontrar el introito de la vagina o orificio vaginal. Acá está. Se abre la vulva por el orificio vaginal o introito, ¿verdad? Bueno, en la mujer, en este caso, como hizo, reitera, la mujer virgen, podemos encontrar el himen, ¿verdad? Bueno, se puede, ¿verdad? A veces no. Entonces, no estoy muy de acuerdo con esta escritura, ¿verdad? Pero bueno, así dice en el libro, ¿verdad? Pero es para debatir. Muy bien. Existe un músculo a nivel acá, a nivel del orificio de la vagina, ¿verdad? Que se llama anillo muscular vulvovaginal, ¿sí? Este anillo muscular vulvovaginal durante el acto sexual puede contraerse y comprime al pene, ¿sí? Puede contraerse de forma voluntaria, propiamente dicho. Hay algunas mujeres que desarrollan esa capacidad de contraer su músculo vulvovaginal, ¿sí? Durante el acto sexual. Varía mucho de la persona esto para que pueda funcionar, ¿está? No, este sí. La parte arterial, la parte de vascularización. Bueno, lo que estamos observando aquí es el útero, este es el útero, ¿sí? En donde va a estar recibiendo su vascularización, ¿verdad? La vagina.
Si este es el útero, ¿verdad? Lo que está abajo, esta cosita blanca, es la vagina. Tenemos la arteria vaginal, que es rama de la arteria ilíaca interna, arteria vaginal, rama de la arteria uterina, arteria ilíaca interna, perdón. Bueno, después tenemos las ramas, en este caso, que viene de la arteria uterina, que son ramos vaginales. Acá quiero mostrarles, este es el útero, ¿sí? Este es el útero. Acá está una arteria que se llama arteria uterina. Acá está, arteria uterina origina un ramo vascular aquí. Arteria uterina. Después, esta parte más inferior, toda esta parte a partir de acá, se llama vagina. Y ahí viene su arteria principal que se llama arteria vaginal, ¿sí? La arteria vaginal va a vascularizar principalmente en este caso la región posterior de la vagina. ¿De dónde proviene la arteria vaginal? Este proviene de la arteria ilíaca interna, ¿sí? Bueno, esta arteria uterina, que también proviene de la arteria ilíaca interna, origina ramos vasculares, ramos colaterales, ¿verdad? Que se llaman ramos vaginales, ¿está? Aparte de eso, existe una arteria que vasculariza al recto, ¿sí? Ese, por ejemplo, se llama arteria rectal media, que va a enviar un pequeño ramo también a la vagina. Eso es importante. Entonces tenemos ramos vaginales que provienen de la arteria uterina, de la arteria rectal media y arteria vaginal propiamente dicha que viene de la arteria, en este caso, ilíaca interna. Pasamos. Y eso es con respecto a la vagina. ¿Entendieron? Prof, sobre o ímen, Sí. a mulher que não é virgem mais, ela tem ele aberto, porque ele já é perfurado Sí, naturalmente, né? exacto. Él es perforado naturalmente, solo que se distende. É uma membrana mucosa, se distende. Só isso que acontece. Mas ela não volta. Não. Se pode fazer uma cirurgia, reconstituição. Entendi. Se pode fazer. É porque eu lembro de ter lido em algum lugar, só que eu não sei a fonte, que existem mulheres até que já fizeram parto que tem esse ímen sem romper. Exactamente, y es por eso lo que la gente confunde. La gente piensa que el intro, vamos a supor ese orificio que eu estou aqui, que este sea el introito. E o pessoal acha que esse está assim, tapado, tipo, entende? Tipo, que não passa nada. Assim o pessoal acha. Não é assim. É mais ou menos assim, ¿sí? Assim mais ou menos, chiquitito. Porque si estaba tapado a sangue, não ia passar. E quando a mulher menstruava, não ia passar a sangue. Isso não é bom. ¿Entienden? Eso es algo patológico. Entonces, generalmente el himen, ¿verdad? Lo que hace es disminuir el orificio vaginal. Y una vez que la mujer, en este caso, practica el acto sexual, ¿verdad? Eso se distiende. Se distiende eso. No es que desaparece luego porque es una membrana mucosa. ¿Se entiende? Sim, prof. Graças. Bueno, dale. Se eu estou falando besteira, tipo, é porque eu tô com muito sono. Então, aí, tipo, prof, você está falando besteira, me falem aí, tipo, eu vou parar, eu vou rebobinar, tá bem? Eu tô aí, borderline. Muito bem. Ahora, útero o matriz. Bueno, el útero, que también se llama matriz, es un órgano muscular, ¿sí? Olhando assim parece uma coisa muito grande, assim, gigantesco. Mas o útero tem esse tamanho, 8 a 10 centímetros de longitud. Não é grande, ¿sí? 8 a 10 centímetros de longitud. ¿Está? En donde nosotros vamos a encontrar a este órgano en la pelvis menor. ¿Está? El útero, en este caso, se encuentra en relación con estas estructuras, con los ovarios, con las trompas uterinas y con la vagina. Se encuentra en relación directo. También
está en relación con la vejiga hacia adelante y el recto hacia atrás. Vamos a ver la imagen otra vez. Atrás. Acá. Este es el útero, ¿sí? Está en relación hacia adelante con la vejiga, atrás con el recto, ¿sí? Abajo con la vagina. También se relaciona, ¿sí? Acá con la trompa, con los ovarios, etcétera. Acá otra imagen muy linda, miren, hacia adelante tenemos la vejiga, hacia atrás tenemos el recto, ¿sí? Abajo está en relación con la vagina, ¿sí? Está en relación con esta estructura que son la trompa uterina y el ovario, ¿sí? Esta es así tipo en términos generales grande del útero, ¿sí? Sabemos ya que el útero es el encargado de albergar al cigoto. El cigoto es cuando, en este caso, el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿verdad? Se llama cigoto, ¿verdad? Tiene todo su proceso de formación, ¿verdad? Pero cuando llega a nivel uterino, ¿verdad? Esto pasa a llamarse cigoto y se implanta acá en el endometrio del útero de la mujer y crece por unas cuantas semanas hasta que se forme, ¿verdad? Un embrión, feto y después sea expulsado, ¿verdad? En el momento del parto. Así tipo asustador, expulsar, ¿sí? Bueno, pero es así. Ok. La configuración externa del útero sabemos que este va a tener un fondo, ¿sí? Va a tener un fondo que es la parte más superior, va a tener un cuerpo, ¿sí? Tener un cuerpo, va a tener un cuello uterino, ¿sí? Un cuello uterino y va a tener una parte más estrecha, ¿sí? Que se llama istmo. Mide 1 centímetro aproximadamente de longitud. Es la parte más estrecha del útero. Se llama istmo. Muy bien, entonces tenemos cuerpo, cuello e istmo. ¿Está? Aquí vemos la relación del cuello uterino con la vagina, ¿sí? Aquí vemos la relación del cuerpo con las trompas del útero, ¿está? Tenemos que saber que este órgano tiene dos caras, anterior y cara posterior, ¿sí? Tiene acá un fondo, ¿sí? El fondo del útero, y en este caso tiene que recordarse que tiene el cuello del útero. Acá está en portugués justamente eso, colo do útero, ¿sí? Colo do útero. Muy bien. Y aparte de eso, de sus caras presenta también bordes laterales, que son borde lateral izquierdo, borde lateral derecho. Fíjense acá. Este es sumamente importante. ¿Qué hicimos acá? Agarramos esta imagen acá. Esta imagen del cuello, cortamos y ampliamos. Y estamos viendo esto. El cuello del útero, o cervix, o colo, se fala un colo uterino, tiene dos porciones. Tiene una porción que se llama porción vaginal, que es lo que nosotros vemos en la especulología, ¿sí? Especulología se llama cuando la mujer se pone en posición, en este caso ginecológica, y hay un aparato que se llama espéculo. Se mete ahí dentro del introito y se abre ahí la vagina para que se pueda observar ahí y tomar muestra a nivel del cuello uterino, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros observamos en ese estudio, en la especuloscopía, es la porción vaginal. El cuello uterino tiene dos porciones. Porción vaginal, lo que es lo que nosotros vemos, y la porción supravaginal, que está por dentro, por encima de la vagina. ¿Se entiende? Entonces, este cuello, ¿sí? El cuello del útero, tienen que saber que está en este caso separado de la vagina. Ella no tiene contacto directo con la vagina, ¿sí? ¿Por qué? Porque está separado por el fondo de saco vaginal, ¿sí? El fondo de saco vaginal. Ya le voy a mostrar qué es el fondo de saco vaginal. Es un espacio que se encuentra entre las paredes, ¿sí? Entre las paredes de la vagina y el cuello del útero, porción vaginal. Tiene 4 paredes justamente. A ver si encontramos acá. En este caso, este es un corte sagital mediano. Estamos viendo la parte derecha del útero, ¿sí? Y esta es la parte de la vagina. Acá está la pared posterior del fondo del saco vaginal. Acá está la pared anterior de la vagina. Pared anterior, pared posterior. Fíjense que la pared posterior es más extensa,
¿sí? Es más extensa. La pared anterior viene y termina aquí. Y todo este espacio que se encuentra entre el cuello del útero y las paredes de la vejiga se llama fondo de saco vaginal. Fondo de saco vaginal. De esto estamos hablando. Tiene 4 paredes. Anterior, posterior y laterales. ¿Sí? Acá está. El cuello del útero, o sea que el cuello de... Estamos hablando de la porción vaginal. Están separados de las paredes vaginales por el fondo de saco vaginal, que tiene 4 porciones. Anterior, posterior y laterales. Lo que nosotros estamos observando aquí son las porciones laterales. Después tenemos la configuración interna, ¿sí? La configuración interna, donde vamos a poder observar el orificio interno. Aquí se ve el orificio interno, en este caso, del útero. Y este es el orificio externo del útero. Orificio externo, orificio interno. Acá tenemos los orificios, en este caso, del útero con las trompas, ¿sí? Acuérdense que las trompas uterinas tienen un orificio común con el útero, ¿sí? Muy bien, aquí esta imagen vamos a reflejar en un esquema muy lindo en donde observamos todo esto es es el útero. Aquí tenemos el orificio externo, este es el orificio interno, ¿sí? Después tenemos el orificio del útero con las trompas uterinas, ¿está? Muy bien. Esta imagen ya le mostré, ¿sí? Aquí vemos la pared posterior de la vagina, que es mucho más extenso que la pared anterior, ¿sí? Esta es la pared anterior. Esta es la pared posterior, en donde podemos observar, en este caso, que esta parte, ¿sí? Ahí hay un espacio y este se llama fondo de saco vaginal. ¿Por qué yo hablo tanto del fondo de saco vaginal? Le voy a decir el por qué. Durante el acto sexual, ¿sí? Durante el acto sexual, el hombre eyacula, ¿sí? El pene entra por aquí, por la vagina, y si eyacula adentro de la vagina, vamos a suponer que no usaba preservativo, eyacula dentro de la vagina, después del acto sexual, ¿verdad? Se retira el pene y sale una cantidad otra vez del semen hacia el exterior, sale hacia el exterior, pero queda un resto, y ese resto generalmente tiene millones de espermatozoides que se quedan aquí en el fondo del saco vaginal, ¿verdad? Y empieza a migrar hacia el cuello del útero. Y migran hacia la trompa uterina en búsqueda en este caso, aquí empieza a migrar. Se va, se va, se va, se va. Se dirige directamente hacia las trompas en busca de su amor, que es el ovocito. Si le encuentra al ovocito, ahí ya era. Ahí va a ser papá y mamá. Entonces, hay que tomar cuidado con esto, ¿sí? Cuando hablemos de trompa uterina, voy a explicar eso. Muy bien. Aparte de eso, la constitución anatómica del útero, vamos a observar que el útero va a tener aquí una parte más interna que se llama endometrio, ¿sí? Endometrio, ¿sí? Y después tenemos aquí el miometrio, ¿sí? Y finalmente acá el perimetrio, que es la parte más externa, ¿sí? Perimetrio. El endometrio, ¿sí? La parte funcional es lo que suele en este caso descamarse durante la menstruación, ¿sí? Se suele descamar el endometrio, ¿verdad? Entonces se vuelve a regenerar otra vez eso, ¿verdad? Cada mes. Muy bien. Esto es importantísimo que sepan, ¿sí? El útero tiene una posición dentro de la pelvis, ¿sí? Se llama anteverso flexión, ¿sí? Se llama anteverso flexión. Entonces, el útero se encuentra en el centro de la cavidad pelviana en una posición que se llama anteverso flexión. No se olviden de eso, es decir, va y cae en la prueba. Así tipo, voy a botar varias cosas ahí y entre último voy a colocar anteverso flexión. Esta es la respuesta, ¿sí? Muy bien, esta es la posición más frecuente del útero dentro de la cavidad pelviana. Anteverso flexión. Ahora bien, tenemos nosotros aquí esta imagen, todas estas imágenes son muy lindas. Es linda, una imagen linda, este también. Después viene la imagen de nuestro libro.
Esta es la imagen de nuestro libro, que es la Tarjeta, en donde trata de explicar, en este caso, si está tapizado o no nuestro útero. Bueno, quiero explicarle que esta imagen es una vista lateral izquierda. Este que estamos observando aquí es la vejiga, este es el útero, todo este es el útero, ¿sí? Esta es la vagina que se abrió y aquí vemos al recto, este es el recto. Voy a retroceder aquí atrás. Vamos a buscar una imagen similar a esa para que entiendan. Más o menos así, miren, aquí esta imagen es lo que estaba mostrando en esa otra imagen fea. Esta es la vejiga, aquí vemos, en este caso, el útero y aquí vemos al recto, ¿sí? Quiero que se fijen bien, otra vez acá, para que puedan entender. Vejiga, útero, recto. Bueno, miren bien acá. Acá viene el peritoneo, empieza a tapizar a la vejiga, viene acá y se desdobla, empieza a tapizar la cara anterior del cuerpo, ¿sí? Del útero, empieza a tapizar el fondo del útero, empieza a tapizar la cara posterior del útero, tapiza la cara posterior del cuello del útero, porción supravaginal, y se desdobla para tapizar la cara anterior del recto. Entonces, vamos a explicar. ¿El peritoneo cómo es? O sea que lo que yo quiero que ustedes sepan es lo siguiente. ¿El útero está totalmente peritonizado, sí o no? La respuesta es no. La respuesta es no. El útero no está tapizado por peritoneo. Correcto, está peritonizado. Pero no en su totalidad. Está peritonizado en un 80% nada más. ¿Sí? Ese concepto tienen que tener ustedes. Ahora vamos a volver a explicar. Esta es la vejiga. Este es el útero, esta es la vagina, este es el recto. Bueno, viene aquí nuestro peritoneo, tapiza el fondo de la vejiga, se desdobla a nivel de la cara anterior del cuerpo del útero, asciende hacia arriba, tapiza el fondo del útero, tapiza la cara posterior del útero, la cara posterior del cuello del útero, ¿sí? Tapiza también al istmo, ¿sí? Al istmo. Y se desdobla a nivel del recto para tapizar al recto también. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar, de qué porciones tapiza, en este caso, el peritoneo uterino. ¿Qué dice acá? El peritoneo uterino, el peritoneo cubre la cara anterior del cuerpo uterino, cierto, acá, la cara anterior del cuerpo uterino, la cara posterior, ¿sí? La cara posterior del cuerpo uterino, también tapiza la cara posterior del istmo y del cuello del útero, hacia atrás. Porque hacia adelante, fíjense bien acá en esta región, el útero está desprovisto, en este caso, de peritoneo. En esta parte nosotros no tenemos peritoneo. Fíjense acá, muy interesante. El istmo por su cara anterior y el cuello en la porción supravaginal hacia adelante no está tapizado por peritoneo. Si no entienden ahora, después van a volver a mirar los vídeos y van a comprender qué es lo que estoy queriendo de explicarle. Entonces, una vez más, ¿el peritoneo cubre la cara anterior del cuerpo uterino? Sí, acá viene el peritoneo, cubre la cara anterior del cuerpo, dice aquí. ¿Sí? Solamente la cara anterior del cuerpo. El istmo que está acá y el cuello, su porción supravaginal, están desprovistos de belleza, de peritoneo, ¿sí? Después, la cara posterior, que es la cara posterior del útero, la cara posterior del istmo y del cuello, en su porción supravaginal, sí van a estar tapizados hacia atrás. También el fondo del útero, ¿está? Ahora, ¿dónde mismo, sí, el útero va a estar desprovista de peritoneo? Acá dice, zona desprovista de peritoneo. ¿Qué dice acá? Cara anterior del istmo y
del cuello. Entonces, cara anterior del istmo y del cuello, porción supravaginal en este caso. Porque la porción vaginal, vemos aquí. También los bordes laterales de los úteros están desprovistos de peritoneo. ¿Por qué los bordes laterales del útero está desprovisto de peritoneo? Porque por acá tienen que cruzar los vasos uterinos. Los vasos uterinos tienen que transcurrir por aquí. ¿Está? Si es que está tapizado esto, no iba a cruzar por ahí los vasos uterinos. Esa es la importancia que tenemos que saber del peritoneo uterino. Estudien este slide número 35, ¿sí? Entonces voy a retroceder hacia atrás para mostrarles una imagen más linda. Acá, este no me gusta, no me gusta. Este sí me gusta. Miren, todo este es el útero. ¿Eh? El útero tiene acá el cuello uterino, ¿sí? Acá, el cuello uterino que tiene una porción vaginal que está en relación con la vagina, ¿verdad? Y tiene una porción supravaginal. Esta parte más estrecha se llama istmo, ¿sí? Y toda esta parte se llama cuerpo. Toda esta parte se llama fondo del útero, la parte superior. Este se llama vejiga. Acá viene el peritoneo, tapiza el fondo de la vejiga, viene y se desdobla a nivel del útero. ¿A qué nivel? A nivel de la cara anterior del útero. Asciende hacia arriba tapizando, en este caso, la cara anterior del útero, tapizando el fondo del útero, tapizando la cara posterior del útero, la cara posterior del istmo, la cara posterior del cuello, porción supravaginal. Ahí viene, se desdobla otra vez nuestro peritoneo para tapizar la cara anterior del recto. Así funciona esto. Todo lo que estoy diciendo aquí, ustedes van a mirar en la parte donde yo le estaba explicando. Aquí, ¿sí? Entonces ahí van a entender mucho mejor. Y después aquí hay un espacio entre después de ser peritonizado el útero, hay un espacio entre el útero y la vejiga. Se llama fondo de saco vésico uterino. Fondo de saco vésico uterino. Y tenemos otro fondo de saco que se encuentra entre el recto y el útero. Se llama fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas también existe en el hombre, no solamente en la mujer. Se tienen que saber. El fondo de saco de Douglas existe tanto en el hombre como en la mujer. Después, sí, acá. Ahí. Entonces, ¿entendieron este tema de fondo de saco de Douglas? Este es sumamente importante y fondo de saco vésico uterino. ¿Comprendieron? Mas no homem é o reto com o quê? Con a bexiga. Ah, tá. Fondo de saco vésico rectal se llama. Fondo de saco vésico rectal no hombre. Porque están entre la vejiga y el reto. O fondo de saco de Douglas. Este tiene mucha importancia. La vez pasada estuvimos debatiendo eso con los compañeros acá del grupo. Porque generalmente esta es la zona más declive. En donde tiende a acumularse líquido. De forma anormal. Esto tiene que estar libre. Y cuando está aquí presencia de un líquido, ahí tiene que, en este caso, durante la cirugía se tiene que aspirar toda esta parte, ¿sí? Se tiene que aspirar. Muy bien. Después tenemos los medios de fijación del útero, ¿sí? ¿Cómo están dados los medios de fijación del útero? Tenemos el medio de sostén, ¿sí? Medio de suspensión y medio de orientación, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá. Este es un esquema muy lindo que ustedes pueden, en este caso, dibujar inclusive en su casa y practicar. Esta es la vejiga, que está más adelante. Detrás de la vejiga está el útero. Detrás del útero está el recto, ¿sí? Y después ya está el sacro. El sacro es la parte inferior de la columna, ¿sí? Bueno, existe un ligamento, ¿sí? Que se encuentra entre la
vejiga y el útero se llama ligamento vésico-uterino. Entre la vejiga y el útero se encuentra un ligamento, se llama ligamento vésico-uterino, que se extiende desde el istmo a la cara posterior de la vejiga, o sea, del istmo del útero hasta la cara posterior de la vejiga. Ese es, en este caso, el ligamento vésico-uterino. Después tenemos otro ligamento que se llama ligamento recto-uterino, ¿sí? Recto-uterino o útero-sacro. ¿Por qué? Porque el ligamento se va a ir desde el istmo del útero, todo parte del istmo. Se darán cuenta, todo parte del istmo del útero. Este ligamento se parte del istmo del útero hasta el recto, ¿sí? Pasando aquí la parte posterior del recto y termina, en este caso, aquí insertándose en el sacro, ¿sí? Por eso se llama ligamento útero sacro, ¿sí? O ligamento recto uterino, porque tiene contacto con todo. Acá tienen que mirar su fibra cómo es. Después tenemos los ligamentos útero-lumbares. ¿De dónde a dónde se extiende este? El ligamento útero-lumbar se extiende desde el istmo del útero hasta la vértebra lumbar número 5. Este, por ejemplo, esta imagen, yo no estoy de acuerdo con esto. Este no es el ligamento útero-lumbar. ¿Por qué? Los ligamentos útero-lumbares tienen que estar más arriba, ¿sí? Y aquí no tenemos la presencia nosotros de la vértebra lumbar número 5. Pero tienen que saber que existe ese ligamento útero-lumbar que se extiende desde el istmo del útero hasta la vértebra lumbar número 5. Su nombre ya lo dice todo. Ah, útero-lumbar. Ah, entonces del útero a la vértebra lumbar. Y todos parten del istmo. Después tenemos el ligamento cardinal, ¿sí? O ligamento transverso de McEnroe, ¿sí? Ligamento cardinal o ligamento transverso de McEnroe, que son estos. Estos son dos, ¿sí? Se dirigen en este caso desde el istmo del útero hasta la pared lateral de la pelvis. Entonces, estos son unos ligamentos bastante interesantes que inclusive se ven en la morgue, ¿sí? Se ven en la morgue. Es interesante que la próxima clase nos falten, ¿verdad? Para que podamos ver si es que hay todavía, ¿verdad? Porque hasta donde yo sé, había aún los ligamentos, en este caso, cardinal de McEnroe. Y todo parte, miren bien, todo parte así desde el istmo del útero, acá. Istmo, 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 istmo. Todo es istmo. Entonces, estos son ligamentos de suspensión. Estábamos nosotros hablando, ligamentos de suspensión. Todo esto eran ligamentos de suspensión, ¿está? Y después tenemos ligamentos, o sea que la parte de sostén, ¿verdad? La medida de fijación, la parte de sostén, vamos a encontrar al músculo elevador del ano y al músculo diafragma urogenital. Nosotros hoy vimos en la práctica, en este caso, el músculo elevador del ano, ¿sí? Músculo elevador del ano. Y tenemos los medios de orientación que van a ser ligamento redondo y ligamento ancho del útero. Vamos a ver si se ve alguna cosita. Este es una vista posterior, ¿sí? Aquí vemos el recto, aquí vemos el útero y aquí está la vejiga, ¿sí? Este es la trompa uterina, en donde estamos observando la trompa uterina que viene y se pone en contacto con este órgano que es el ovario. Aquí la misma cosa, trompa uterina se pone en contacto, ¿sí? Con el ovario. Y aquí adelante de la trompa se observa el ligamento redondo del útero. Este ligamento redondo del útero parte de la cara anterior, específicamente del útero, hacia el monte del pubis. Este termina en el monte del pubis, ¿sí? Entonces el ligamento redondo del útero se dirige desde el útero hacia el monte del pubis. ¿Está? Este es el homólogo del cordón espermático, ¿sí? Este es el homólogo del cordón espermático. Ustedes sabían que la mujer también tiene conducto inguinal, ¿sí? El contenido del conducto inguinal en el hombre es el cordón espermático. En el hombre, el contenido.
Entonces, el contenido del cordón espermático en el hombre es el cordón espermático. El contenido, ¿sí?, del conducto inguinal en la mujer es el ligamento redondo, ese tema allí proba. ¿Cuál es el contenido del conducto inguinal en la mujer? Es ligamento redondo del útero. ¿Dónde termina el ligamento redondo del útero? En el monte del pubis. ¿Cómo se llama su arteria? Se llama arteria del ligamento redondo, que es una rama de la arteria epigástrica inferior. Acá está. Muy bien. Hasta aquí llegamos. El próximo lunes vamos a terminar lo que falta. Vamos a hablar del ligamento ancho, que es la última parte de útero. Terminamos eso, hablamos de trompa y después vamos a hablar de ovarios y glándula mamaria. Y ahí ya termina. Y después de eso quisiera así tipo, podemos debatir sobre algunas cosas, ¿verdad? Y inclusive podemos ver si hacemos un pequeño repaso, ¿entienden? Entonces todo depende en este caso del horario de clase que tenemos aún disponible, ¿verdad? Para esta unidad de génito urinario. ¿Está bien? El delegado me preguntó hace rato sobre la lista. Le voy a decir al técnico que venga acá a poner el tema de la lista para que puedan poner presentes. ¿Está? Espero que les haya gustado hasta esta parte de la clase. Estuvo un poco acelerado la clase, pero después ustedes van a ver otra vez, van a repetir y van a comprender todo lo que dije. Si no entienden, no entendieron hoy, el lunes vamos a volver a explicar sin ningún problema esta unidad. ¿Está bien? Ok, profe, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana porque después ya no vamos a dar más clases, ¿verdad? Pórtense bien y estudien mucho. Quando teremos questionário, profe? Y eso estoy pensando, voy a mirar la cantidad de clases aún que tenemos disponibles para desarrollar para génito urinario. Si tenemos tiempo suficiente, este lunes terminamos esta unidad y podemos repasar otra vez femenino, ¿verdad? O podemos dar después un cuestionario de las materias que desarrollamos hasta ahora. Ok. Ujú. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Pórtense bien. Hasta pronto.